Marcia Iglesias y tengo el gusto de compartir con ustedes el ciclo de la catequesis para adultos de la Ermita. Es la sección número 5. Este ciclo nos ha ido llevando al conocimiento de las verdades de nuestra fe. Nos ha propuesto al Padre bueno, santo, generoso, creador. Nos ha identificado con Jesús, Redentor, quien nos llama a seguirle y se nos ofrece como pan de vida. Hoy se nos presenta el Espíritu Santo, quien con el Padre y el Hijo, y como dice nuestro credo, recibe una misma adoración y gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. El Espíritu Santo ha estado presente desde el inicio de la obra creadora con el Padre, ya que son uno. Al abrir las Sagradas Escrituras, en el primer capítulo del primer libro de las Sagradas Escrituras, el Génesis, en el capítulo primero se nos presenta lo que dice así: en el principio creó Dios cielo y tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Las Sagradas Escrituras utilizan muchos símbolos al referirse al Espíritu Santo. Es un viento impetuoso y una brisa suave. Es mansa paloma y sello que marca. Es agua que purifica y es fuego que abraza. Al principio de los tiempos caímos como humanidad. Ya ustedes han oído hablar del pecado original. Y de inmediato el Padre bueno nos propuso la salvación, nos anuncia la redención. El rescate es posible porque a Dios nadie le gana en generosidad. Comienza un largo camino. Es el largo camino recorrido a través de muchos siglos en el que Dios va preparando la venida del Redentor. Va preparando la época de salvación, va preparando la plenitud de los tiempos. Durante todo ese tiempo, el Espíritu Santo acompañó a ese pueblo que Dios escogió para que de él naciera el Mesías. Acompañó a los patriarcas y a los profetas, a los reyes, a los jueces, todos protagonistas de la preparación para la llegada del Mesías. Tenemos un precioso testimonio en el profeta Ezequiel. Ustedes tienen las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, en el libro 2 del profeta Ezequiel, pueden escuchar esto. Me dijo, dice el profeta: hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puso en pie. Y oí que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde que se ha rebelado contra mí. A ellos te envío para decirles: así es el Señor Yahvé. Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son casas rebeldes, sabrán que habría un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no le tengas miedo ni a ellos ni a lo que digan. No temas, aunque te rodeen amenazantes y te veas sentado sobre escorpiones. No tengas miedo ni te asustes. Ese es el Espíritu Santo que invadió al profeta Ezequiel, y en esta preparación que va haciendo para la llegada del Mesías, y también no solamente prepara a los profetas para que anuncien la venida del Mesías, sino que va describiendo los rasgos del Mesías que iba a venir. El profeta Isaías en el capítulo 11, en los versículos del 1 al 4, dice: una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces y sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se le dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres. El objetivo de ese largo caminar a través de tantos siglos era preparar el camino al Salvador.
Y una vez más, cuando llega la plenitud de los tiempos, el Espíritu se hace presente en el anuncio del ángel a la Virgen María. El ángel le dijo, y está en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Cuando María le pregunta, ¿y cómo vas a hacer eso?, el ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Ahí está Jesús, concebido por esa obra del Espíritu Santo. Paso a paso en la vida de Jesús está presente el Espíritu Santo. En el bautismo, cuando los cielos se abren y el Padre dice: este es mi Hijo muy amado, se escucha la voz del Padre. Y sobre él, sobre Jesús, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando Jesús va a comenzar el anuncio de su reino, Jesús vuelve a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corría por toda aquella región. Él, y es un momento solemne en la vida de Jesús, cita al profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús les indica a quienes le estaban escuchando: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. El Espíritu Santo acompaña a Jesús a través de todas sus acciones, de toda su vida. En el momento más sublime de Jesús, la Pascua, pasión y muerte, resurrección, en la noche de la Pascua, cuando Jesús se despide de sus discípulos, desde lo profundo de su corazón nos deja la Sagrada Eucaristía, el sacerdocio, y nos anuncia el don maravilloso del Espíritu Santo. Les llega a decir a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, dice: yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, el Espíritu Santo. Pero si me voy, se los enviaré. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora ustedes no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa. No hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Después de su resurrección, Jesús se reunió de nuevo con sus discípulos y les dio instrucciones para el camino. El camino que ellos no se imaginaban que iban a recorrer. Necesitaban aprender cómo ser testigos. Ellos iban a ser los testigos hasta el fin de la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra el nacimiento de la iglesia y los primeros pasos de la iglesia. Se dice que es el Evangelio del Espíritu Santo. En el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor de este libro, San Lucas, autor del mismo Evangelio de San Lucas, dice: en el primer libro lo expliqué a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo, fue levantado a lo alto. Y les anuncia: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué espectacular transformación sufrieron esos discípulos a recibir el Espíritu Santo. Ellos, que se habían muerto de miedo, que habían salido corriendo dejando a Jesús solo. Pedro, pescador humilde, que había negado 3 veces a Jesús antes de que el gallo cantase. Y de repente escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles el relato de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta del Espíritu, la venida del Espíritu. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo objetivo:
De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la estancia en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas de fuego, se llenaron todos del Espíritu Santo, se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Salieron a evangelizar deprisa, increíble, con la vida transformada, y el Señor les acompañó y el Espíritu estaba con ellos, abriéndoles caminos y a veces cerrándoles el camino. Pues muchas veces no es solamente el hacer, sino a veces es el dejar de hacer lo que se nos ocurre. Se llenaron y salieron y fueron a anunciar ese evangelio de la buena nueva de Jesucristo, primero al pueblo de los judíos, que era parte de lo que ellos eran, todos eran judíos, ¿no? Después, como Jesús no vino solamente para el pueblo judío, tenían que abrirse al pueblo de los gentiles. Y el que abrió esas puertas en una forma maravillosa también fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Jesús les había prometido que estaría con ellos todo el tiempo hasta el fin del mundo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre los capítulos 10 y 11, se narra este libro cómo fue el bautismo de los primeros gentiles. Como es lógico, los apóstoles no se atrevían a salir del pueblo judío porque ellos eran enviados a ese pueblo, como Jesús lo había sido también. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba a Pedro diciendo estas cosas. Cuando el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, cuando el Espíritu los manda, los va a buscar, les abre el camino para ir a casa de unos gentiles, no judíos, Cornelio. Y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y cuando ellos ven que el mismo Espíritu que ellos habían recibido, el Señor también se los manda a los gentiles, se dan cuenta que es una iglesia abierta, que es una iglesia para todos, que no es una iglesia que va a ser una iglesia judaizante, sino que va a ser aquella iglesia concebida por el amor maravilloso de Jesús y la redención llega hasta los confines de la tierra. Ahí no para la cosa. El Espíritu Santo continúa guiando a la iglesia a través de los siglos. Yo recuerdo un momento especial en la historia cuando el Papa Santo, Juan XXIII, anunció la convocatoria del Concilio Vaticano II y lo anunció como una ráfaga de viento fresco necesaria para la renovación de la iglesia. Mucha actualización y muchas cosas buenas vinieron con el concilio, del que todavía estamos recibiendo lo que se llamó el ayornamiento, la puesta al día, porque el Señor estará siempre con su iglesia hasta el final de los tiempos. Y siempre vamos a estar viendo cosas nuevas y cosas buenas. Él lo puede todo y Él nos da sorpresas en el camino. Nosotros también, como parte de esa iglesia, recibimos ese mismo espíritu que es capaz de transformar las vidas y de darnos ese valor que tuvieron los apóstoles para anunciar el evangelio. El Espíritu se nos da en nuestro bautismo cuando la iglesia nos acoge como miembros suyos y nos convierte en profetas, sacerdotes y reyes. El ministro de este sacramento del bautismo derrama su agua sobre nosotros y nos dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ese momento está el Espíritu Santo con nosotros. La confirmación es el sacramento que reafirma lo que Dios ya nos ha dado en el bautismo. Se nos concede la plenitud del Espíritu Santo con sus 7 dones y nos da una fuerza especial para difundir y defender la fe. La confirmación nos fortalece para que podamos vivir la fe que profesamos, sobre todo llevando los valores cristianos a nuestra vida privada y pública, es decir, a nuestra casa, a nuestra familia,
a nuestros trabajos y a la sociedad. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Este Espíritu Santo anunciado y esperado lo recibimos. Y lo recibimos en una forma especial en la confirmación cuando el obispo nos impone las manos. El Espíritu Santo nos entrega sus 7 dones, los 7 dones que conocemos a través del Catecismo de la Iglesia Católica y que están en distintas citas de las Sagradas Escrituras. Primero, se nos da el don mayor. El don mayor es el don del mismo Dios, que es el amor de Dios. Ese es el don del que después se desprenden todos los demás dones. Los dones del Espíritu Santo y que hemos recibido en el sacramento de la confirmación o que lo vamos a recibir en ese sacramento, es el don de sabiduría, que es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. No es fácil muchas veces comprender qué cosa es lo que viene de Dios y qué cosa es lo que no viene de Dios. Especialmente en este mundo en el que nosotros vivimos, donde hay tanta confusión. Necesitamos ese don de sabiduría. Él nos fortalece y nos prepara para la visión plena de Dios. El mismo Jesús nos dijo, cuando les entreguen no se preocupen de lo que van a hablar. Lo que tengan que hablar se los comunicará el Espíritu en ese momento. No serán ustedes los que hablarán. El Espíritu del Padre es el que hablará en ustedes. La verdadera sabiduría trae consigo el gusto de Dios y de su palabra. Nosotros muchas veces necesitamos ese gusto de la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos a la Sagrada Eucaristía y a las Sagradas Escrituras para aprender de Él y para poder anunciarlo y para poder distinguir lo que es bueno y lo que no lo es. Se nos dan también el don del entendimiento. Es el don que se nos da para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite acercarnos al misterio de Dios, a la profundidad de Dios. No es fácil tratar de decir que conocemos a Dios. En realidad, nunca lo vamos a conocer totalmente. Dios es misterio. Pero sí nos acercamos a la realidad de Dios, sobre todo a la realidad de Dios en nuestra vida. Lo conocemos. Y lo conocemos a través del corazón. Ahí es donde se manifiesta el Espíritu de Dios. Les daré corazón para conocerme, porque yo soy Yahvé. Eso lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 24, el versículo 7. Fíjense cómo es tan importante darnos cuenta que en las Sagradas Escrituras y precisamente a través del Espíritu Santo, el entendimiento nos viene al corazón. Hay un refrán que dice, no el mucho saber harta el alma, es el conocer de las cosas profundamente. Y ese conocimiento profundo del Espíritu de Dios nos lo da precisamente ese don que viene con el Espíritu. Otro de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo. Hoy en día se habla mucho del discernimiento. El don de consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones. Se nos presentan muchas cosas en la vida. Se nos presentan muchas cosas como con apariencia de bien y no son tan buenas como aparecen. El don de consejo nos hace no solamente saber cuáles son el camino correcto, pero también conocer ese camino para orientar y para ayudar a otros. Es para saber escuchar a los demás. Una cosa tan difícil hoy en nuestro mundo que es escuchar. Muchas personas queremos hablar y no paramos de hablar.
Sin embargo, qué difícil es escuchar, qué difícil es sentarnos a escuchar y cuánto muchas veces nos agradecen que podamos sentarnos a escuchar a una persona durante un rato. La plenitud de este don nos la da el Espíritu Santo, el don de consejo. Dice, no juzgará por las apariencias, ni dará sentencias de oído. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Esto está en el profeta Isaías. Otro don del Espíritu, el don de ciencia. El don de ciencia de Dios es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y es la ciencia del Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con personas que no tienen conocimientos profundos, ni conocimientos profesionales, ni técnicos, ni científicos? Y sin embargo, nos sentimos tan felices de poderlos escuchar porque tienen algo que viene de más allá. Es la ciencia, el don de ciencia que nos da el Espíritu de Dios. Otro don, el don de piedad. Y fíjense qué cantidad de regalos nos da Dios al darnos el Espíritu. El don de piedad es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Qué bonito que podamos sentirnos así, estar actuando al estilo de Dios, estar actuando no con lo que se nos ocurre, de la forma que se nos ocurre a nosotros, sino estar siendo esos testigos de Dios por la forma en que nos desenvolvemos, por la forma en que tratamos a los demás, por la forma en que actuamos, ¿no? Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente atraído a Dios precisamente por el Espíritu de Dios. En la primera carta de San Pablo a los Corintios escribe, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en ignorancia. Saben que cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos, los ídolos de piedra. Por eso les hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema a Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Es para darnos cuenta que en realidad aquello que está de bien en nosotros, aquello que se nos evoca en el corazón, viene de Dios y nos lleva hacia el bien. Lo único que hay que dejarlo actuar en nuestras vidas. Un don muy importante sobre todo en estos momentos que nos tocan vivir, es el don de fortaleza. Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades día a día. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, y no se nos dijo nunca que iba a ser fácil, pero sí se nos dijo que íbamos a tener toda la ayuda y el poder de Dios con nosotros. Hoy en día, ¿cuánta falta nos hace ese don de fortaleza para hacerle frente a todo aquello que va en contra de la familia, por ejemplo? Nos quieren destruir la familia, nos quieren destruir ese regalo enorme que Dios nos dio y que nos enseñó a vivir cuando vino y Jesús nació en el seno de una familia donde está el Padre y donde está la Madre y el Hijo. Esa familia no podemos dejarla que nos la destruya. Tenemos que cuidarla, tenemos que quererla. Y para ello necesitamos la fortaleza del Espíritu que nos haga llevar esos valores cristianos a nuestra sociedad. Fortaleza para saber defender nuestra fe. Hoy en día cada vez más se nos quiere apartar de la fe, cada vez más se nos quieren relativizar las cosas de la fe, cada vez más todo puede ser bueno, sin embargo necesitamos el don de fortaleza para defender nuestra fe. Hoy en día muchas veces la gente no quiere anunciar que es cristiano, ¿por qué? Porque no quieren quedar mal,
porque quieren adaptarse a lo que está pasando a su alrededor y quieren aceptar todas las cosas y todas las ideas que muchas veces vienen muy vestidas con unas apariencias de bien, y sin embargo lo que nos traen es un mensaje dañino. Necesitamos el don de fortaleza. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Eso está en el libro del Apocalipsis. El Espíritu Santo nos va a ayudar a encontrar su espíritu y su mensaje a través de todos los libros de la Biblia. Por eso recordemos que la palabra de Dios es viva, eficaz y tajante. Cuando querramos encontrar la verdad, vamos a buscarla en la palabra de Dios. Ella nos va a fortalecer, nos va a llevar a esta realidad en nuestra vida, que es la presencia y la vivencia del Espíritu Santo. Otro don, porque en realidad Dios no se cansa de darnos regalos. El don de temor de Dios. El título parece que nos va a meter miedo ya, pero no es para tener miedo. El don de temor de Dios quiere decir el respeto. El respeto a Dios, el respeto a las cosas de Dios. Qué bueno cuando nos encontramos personas que respetan. El respeto es tan importante. No solamente el respetar las cosas de la iglesia, no es solamente respetar las cosas sagradas que hoy en día también muchas veces no se respetan, pero no es solamente eso, sino es el respeto, la devoción con que nos acercamos nosotros a los sacramentos, la devoción con que nos acercamos a participar en la Sagrada Escritura, es el respeto a las personas que nos rodean. Ese es el don de temor de Dios. No le tememos, le respetamos. Le respetamos y eso es un regalo también de Dios. Le respetamos también cuando en nuestras relaciones tratamos a los demás con cariño y con respeto. Fíjense qué extraordinario regalo nos ha dado el Señor con todos estos dones: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios. Y precisamente nos ha dado todos estos regalos para que seamos felices. Dios quiere que seamos no felices, sino muy felices. Ese es el regalo enorme de Dios a nuestras vidas. Y como la felicidad no se puede poner debajo de una piedra, sino que es para compartir, esos dones del Espíritu Santo son para compartirlos, para llevarlos más allá de nuestra casa, de nuestras amistades, más allá de nuestro propio núcleo personal. Es para tener la fortaleza de salir a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Fíjense que cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo es la buena nueva, la buena noticia, la noticia que llena de alegría el corazón. No podemos parar de anunciar el Evangelio. No podemos parar de anunciar ese regalo tan infinito que Dios nos ha dado. Dios es amor, y como amor se nos ha dado, y como amor se nos ha dado, hecho esa plenitud de los dones del Espíritu. Vamos a compartirlo. Y vamos a compartirlo primero en nuestras familias, porque no podemos ir a anunciar el Evangelio a unas millas de distancia sin haberlo hecho en nuestra casa, en nuestra familia. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos ayude a darle gracias por el regalo del Espíritu Santo. Nos ayude a ser agradecidos y que nos ayude a que en nuestras vidas ese Espíritu se manifieste hacia los demás. Todo esto lo ponemos en las manos del Señor y se lo pedimos especialmente a través de María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.